este jefe que le costaba tener un cuestionamiento, me decía, tú eres casada, ¿no? Sí. ¿Y tu esposo no tiene un buen trabajo como para que tú estés en la casa haciendo las funciones de una mujer? Si yo le miraba y al principio tú nunca te esperas un comentario así, ¿no? Quiero renunciar. Era como que, ¿qué pasó? Tal vez así le decía, no, porque quiero estudiar en la universidad. Siento que en la vida tengo que tener otro tipo de herramientas, a la que le debo un espacio de generar aprendizaje, de cultivarme, de poder desarrollar siempre esta comunidad de ayuda, soy yo. Bienvenidos una vez más a Diálogos con Stakeholders. Hoy tenemos a una invitada muy especial que le ha tocado liderar durante muchos años a muchísimos hombres, así que ella nos va a contar un poco más. Ella es Mirela Vázquez, es la CEO de Hermes en Perú. Y Mirela es ingeniera de sistemas y ha tenido una carrera de más de 20 años liderando empresas que tienen que ver con seguridad y custodia de valores. Y bueno, nada, estamos aquí para que ella nos cuente cómo ha sido esta experiencia en su vida. Muchísimas gracias, Mirela, por acompañarnos hoy. Gracias, Janina, encantada de estar aquí con ustedes. Y la primera pregunta tiene que ver con Mirela de niña, mirando hacia atrás. ¿Cómo fue Mirela de niña? ¿Se imaginaba que iba a estar en un rol como este? ¿Qué quería hacer cuando estaba? No, bueno, nada más lejos de lo que soy ahora, ¿no? A ver, me has visto, yo mido 1,80 m, con lo cual de niña fui bastante alta, más alta que el promedio, muy delgada. Mi mamá renegaba con mi cabello porque era pues un sambo bien pegado. Te entiendo. Sí. Yo, Sí, tal cual. Y decidió, para facilitar las mañanas, cortarme el cabello, pero a 2 centímetros de la cabeza. a mí también me hicieron lo mismo, el African look. Entonces, entre que era alta, delgada y el samberío redondito, yo cuento que me decían torombolo. Antes había una historieta, era Archie, y que su mejor amigo era un flaquito encorvado. Y tal cual me sentía yo así dentro del colegio, ¿no? Muy encorvada, tratando de pasar desapercibida, porque las bromas pues no faltaban y era sumamente tímida, sumamente tímida. Y tuve una madre que trabajaba hombro a hombro con mi papá para que nosotros tengamos la mejor opción educativa. Y creo que sentía que no estaba aprovechando tanto y por eso decidió en todo el tiempo extra del colegio no dejarme respirar y meterme en toda actividad que te puedas imaginar. Yo he estudiado todo, desde repostería, música, ballet, lectura veloz, poesía, redacción, ortografía y todos los deportes, porque siendo alta te meten pues Siempre en el equipo de todos. básquet, ¿no? Es alta básquet, claro, todos me cayeron a golpes y yo simplemente me sentí pues la más débil del mundo Claro. hasta que encontré lo mío, y lo mío fue el vóley. Y el vóley fue lo que me dio la plataforma para cambiar a esa niña tímida en una mujer más competitiva y segura de lo que podía hacer en el futuro. Y eso es algo importante dentro de tu historia, que la verdad tienes una historia de vida maravillosa, en donde el deporte ha sido como clave, ¿no? ¿Qué cosas del deporte te han servido para tu desarrollo profesional, para tu carrera? Tú sabes que en el momento que tú practicas el deporte, lo practicas, lo aprendes, lo vives y no te das cuenta de la tremenda lección de vida que te estás llevando. De hecho, yo recién empecé a conectarlo cuando trabajé. Y al día de hoy, cuando veo un CV, valoro chicos jóvenes que no solo se han preparado académicamente, sino que también ponen en su hoja de vida algún deporte. Primero, el deporte te da disciplina. Eso es súper importante para todo aspecto de la vida. Segundo, el deporte colectivo
te genera pues este espíritu de equipo, de camaradería, pero a la vez de exigencia, de compromiso, de manejo de frustración. En el vóley viene un punto donde tú de repente fuiste la que fallaste y tienes la mano de un compañero que te levanta y te dice párate rápido porque viene la siguiente pelota, ¿no? A la vida es un poco así. Uno se equivoca porque uno no va siempre sobre un camino seguro, uno va en un constante descubrimiento. Y a partir de eso, aunque no creas, siempre tienes una persona que te da la mano y te dice, párate. Entonces, y es de alguna forma una reciprocidad que se genera en tu filosofía de vida, porque tú dices, oye, yo recibí ayuda, yo doy ayuda y acá caminamos juntos. Y la vida es en comunidad. Y eso es algo que después lo conectas y lo identificas. De hecho, yo te digo, yo lo he identificado después de los 40 años, porque al principio como que uno se siente bien autosuficiente caminando en una carrera pues vertiginosa donde viene un reto, viene otro reto, viene otro reto, pero ahí te volteas y dices, wow, qué tal tesoro que tengo en la vida, todas estas personas por las que yo doy la vida y realmente ellas también, ¿no? Esta red, ¿no? Que te soporta. Totalmente. Y volviendo un poco más a tu juventud, tú llegaste a jugar por la selección nacional. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Ser un deportista de alto rendimiento es bastante demandante y ser un profesional que ha llegado hasta donde tú has llegado y bueno, y vas a seguir, imagino, cosechando éxitos, es también bastante retador, ¿no? Un poco cómo es ese paralelo. Bueno, a los 14 años entré a la selección peruana de voleibol, categoría menores. En esos años, las mayores eran el equipo dorado. O sea, todas las niñas veíamos pues como gran referente a Gabriela Pérez del Solar, a Cecilia Taid, ¿no? Nos amanecíamos por ver los De partidos. Seúl. Y claro, el haber entrado a la selección y era el término que hasta ahora creo que lo utilizan las matadorcitas, las niñas altas que venían con una preparación pues mucho más afianzada en la buena experiencia que habían tenido en el recorrido en su formación este equipo. Para mí al principio fue complejo porque claro, tenía la suerte de que mi mamá iba a recogerme del colegio y tenía un maletín y un tupper de comida porque del colegio en San Borja hasta la Bombonera en el Estadio Nacional yo tenía que comer en el recorrido y cambiarme para llegar a entrenar. La puntualidad era sumamente importante. Todos los días, ¿no? 14 años. Todos los días entrenabas. ¿Cuántas horas? Todos los días. Entrenábamos, empezábamos 2:30 de la tarde y terminábamos 6:30 de la tarde. Entonces era una rutina de todos los días, tenía físico, tenía ya la parte técnica y ya la parte de juego. Y lo más bonito de esto fue el descubrir, para mí, el descubrir amigas, pues, que atesoro y que me dieron muchas lecciones, pero también descubrir que mi burbuja no era la realidad del Perú, ¿no? Mis papás vivían en San Borja, el colegio estaba en San Borja, la iglesia estaba en San Borja, yo me iba caminando al colegio, regresaba al colegio y todo transcurría ahí. Y cuando empiezo yo a entrenar, veo distintas realidades, ¿no? Veo compañeras que al final del entrenamiento se bañaban y yo les decía, pero no entiendo, si no hay agua caliente. Y se reían y me decían, no, yo prefiero bañarme aquí. Y de ahí se volvían a poner el uniforme de colegio. Entonces decía, ¿por qué? Por el uniforme plomo de esa época podías pagar pasaje escolar. Y si bien yo tenía a mi mamá nuevamente esperándome en la puerta para llevarme a la casa, mis amigas de repente tomaban 3 buses y para ellas era un gasto importante dentro de la economía familiar hacerlo de manera más eficiente. Entonces yo empiezo a darme cuenta de esas diferencias y digo, ¿por qué? O sea, yo reclamando agua caliente cuando hay muchas zonas de Lima que hasta el día de hoy no tienen agua. O sea, son reservorios compartidos donde tienes que transportar tu agua. Y empiezo a generar una conciencia social sumamente sentida y me empiezo a movilizar y a cuestionar en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso me lleva a mí a generar un valor adicional dentro de mi formación. Estuve así, estuve en la selección hasta los 18 años. En los 18 años
tenías que entrenar ya de manera más prolongada, yo decidí renunciar a la selección porque quería estudiar y estudiar la universidad y a la vez estar en la selección es algo prácticamente imposible. ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión, ¿no? Una de las cosas que hablamos justamente ahora, las mujeres tenemos que enfrentarnos siempre a decisiones, en general las personas. Pero claro, pensando en tu desarrollo profesional y tu desarrollo deportivo, ¿por qué decidiste por A y no por B? Mira, fue dura primero porque, claro, yo en esos 4 años, conocí un montón de países, viajamos pues a campeonatos a Italia, Brasil, Colombia, o sea, algo que dentro de mi mente no estaba concebido, salíamos en todos los periódicos, mis padres comerciantes, orgullosos, siempre colocando en la vitrina Todos de tus la tienda recortes. los recortes, entonces voltear y decirles a mis compañeros que me veían así como la gran afortunada por esta vida y a mis padres sumamente orgullosos, quiero renunciar, era como que, ¿qué pasó? Tal vez así le decía, no, porque quiero estudiar en la universidad. Siento que en la vida tengo que tener otro tipo de herramientas. Y de hecho, el haber sido selección del Perú me daba la posibilidad, ahora no es tan difícil ingresar a una universidad, en esa época sí era difícil ingresar a una universidad, yo tenía un ingreso preferencial. Y aparte, algunas universidades te daban beca. Entonces yo había averiguado en ese momento que la Universidad San Martín de Porres te daba beca por ser deportista destacado y quería estudiar. Mis papás me dijeron, ¿por qué no te lo piensas un poco? De repente tómate un año más. Claro, ellos querían que de alguna forma siga Continuar creciendo y destacando en el deporte. Y les decía, es que no lo voy a abandonar, voy a pasar a otra liga que es la liga universitaria. De hecho, mi historia de estudios es gracias al deporte. Yo tuve beca en la universidad aquí en el Perú y de ahí postulé una beca en una universidad en Estados Unidos para estudiar Computer Science y jugué la liga universitaria en en Estados Estados Unidos, Unidos. y a la vez estudié también. O sea, yo se lo debo todo al deporte, ¿no? Qué increíble, porque además el deporte darte la oportunidad de formar estas habilidades, ¿no? Blandas, que al final son como la disciplina, ¿no? La resiliencia, el que te caes y te levantas, te ayudó a la formación académica también, porque te fue como una palanca, ¿no? Y cuéntanos la experiencia, estudiaste en Estados Unidos becada, ¿cómo fue ese cambio también, ¿no? Durísimo, ¿no? Chiquita, además, Sí, yo recuerdo que claro. tenía mi mochila y caminaba por el pasillo del ¿En dónde fue? aeropuerto en New Mexico State. O sea, tenía que volar a Texas, aterrizaba en El Paso y del Paso tenía que recorrer, eran como 3 horas para llegar a Nuevo México y no después, yo lo único que conocía de Estados Unidos hasta ese momento era Disney, Claro, está en la ahí, Florida. Un solo viaje y claro, tú dices Estados Unidos pero no. y no encontré personas de la zona que eran sumamente conservadoras. O sea, yo por más que explicaba que era peruana y que el Perú estaba en Sudamérica, me decían México. No vengo de México. Y otra vez, y con mucho recelo, viví en el dorm universitario, tenía una roommate con la que compartía el día a día. Totalmente gringa, nunca había salido del estado donde nació, era evangelista. Wow. Entonces me miraba como bicho raro y yo la miraba con miedo porque decía en la noche, Dios mío, me va a clavar un cuchillo, Claro, exorcizar. Sí. Y toda la dinámica es diferente, ¿no? Y ahí valoras cosas que das por sentado. O sea, la felicidad de poder desayunar con tu mamá, tu papá, tener estas discusiones con tus hermanas, tener esta vida de barrio donde caminabas a tomar el micro en la esquina y te saludabas con los vecinos. Ahí era nadie, o sea, nadie. Realmente donde podía tener algún tipo de camaradería ahí era con las chicas del equipo, pero que vivían fuera de los dorms, porque ya eran pues más grandes exactamente, ya tenían una vida formada en los últimos años de sus carreras. Entonces, fue duro, fue leccionador ¿Qué aprendiste de esa experiencia? valorar lo simple, valorar lo Qué simple, importante. porque a veces uno se sienta y dice, ¿cómo no tengo esto? ¿Cómo no tengo el otro? Y nunca dice, qué bacán lo que tengo, ¿no? O sea, yo tengo Apreciar familia, lo que yo tengo tienes. salud. Es como cuando pasó el COVID y todo el mundo decía, Dios mío, la riqueza de la salud.
es algo parecido, ¿no? Estando fuera, distante, aquellas cosas simples, el olor de un café que recién se hace, el brazo de un amigo que te dice, oye, ven aquí, la discusión con el enamoradito en la esquina, eso es lo que de alguna forma, cuando regresé, abracé de una manera y dije, no, yo voy a devolver esto porque esto es realmente atesorable y no debe ser gratis. Debe ser porque yo también doy algo, ¿no? Pero a los 20 años tú crees que pues, te lo tienen que mereces dar todo. todo, ¿no? Entonces, es un poco por ahí las Qué lecciones que importante. tuve. Ahora vamos a pasar un poco más a tu desarrollo profesional. Tienes una carrera impecable, muchos años, en una industria que es mayoritariamente liderada por hombres y ejercida por hombres, operada por hombres, ¿no? La seguridad. ¿Cómo fue llegar, además has sido una CEO joven, Sí. llegar a ser líder de una industria en donde tú dices seguridad por estereotipo está asociada a hombres, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años en Hermes? Bueno, primero entré a Hermes cuando tenía 25 años. Hoy tengo 26 años en esa empresa, y esa es mi edad. ¿Es tu primer trabajo? ¿Fue tu primer trabajo? Yo empecé a trabajar en el Banco Latino, ¿ya? Y fue mi primer trabajo formal. De hecho, fue muy gracioso porque yo tenía toda mi hoja de vida muy bonita y al final una línea decía, deporte voleibol, fui selección nacional de tal año, en tal categoría. Y quien me entrevistó leyó y me dijo, ¡oh! ¿Juegas voleibol? Sí. Me dice, acá tenemos un campeonato interbancario que es Súper importante. súper importante. ¿Qué has estudiado? O sea, como que ni leyó. Le digo, ingeniería de sistemas. Ya, vas a leer de sistemas. Vas a hacer soporte, helpdesk, va a ser tu primer trabajo. Más o menos no importaba qué iba a hacer, lo más importante era Que juegues en la integre el liga. equipo de voleibol. Y fue una bonita experiencia, fue una corta experiencia, tuve un crecimiento ahí importante. Y bueno, llegó un momento en que el banco entró a una situación de bastante inestabilidad porque se rumoreaba que se iba a vender, se iba a fusionar, iba a cerrar. Y me acuerdo que yo trabajaba en ese momento ya con un grupo de chicos que hacían sus currículums y mandaban pues por Serpost, ¿no? En ese momento tú mandabas tu currículum por Serpost físico. Y siempre hacíamos chancha para los currículums del día. Pero yo nunca mandaba currículum. Y un día alguien me dice, oye, ya salió en el periódico un anuncio y justamente más o menos buscan lo que tú has hecho. Toda la parte back de lo que es un call center. Back es toda la trazabilidad de cara a todo lo que sucede en un call center y con los sistemas involucrados. Entonces yo le digo, pero yo todavía no estoy buscando trabajo. Yo estaba tan identificada con el banco que me iba a quedar ahí hasta el último. hasta que se hunde el barco, ¿no? Claro. Cosa que no pasó. Y le digo, bueno, ya me dice, pero das doble cuota. Si vamos a mandar tu currículum, hoy en la chancha das doble cuota. Lo que querían era que dé doble cuota. Qué gracia. Y nada, me llamaron, me dijeron la dirección primero. Yo trabajaba aquí al costado, en San Isidro. Y me dijeron la dirección, que era pues en la avenida Guaylas. La referencia era pasando a la cárcel de mujeres. Entonces fui a la entrevista y efectivamente estaba en la cárcel, una trocha, una zona industrial, y entré a la entrevista, ¿no? Contesté todo lo que me consultaron respecto al trabajo que hacía, que estaba acostumbrada a levantar procesos, a identificar cómo generar flujos de información y por ahí utilizar algunas herramientas de las más simples para automatizar toda la interacción. Le interesó al gerente. Me acuerdo que me dijeron, estás recién casada, sí. ¿Y piensas tener hijos? Y yo le dije, ¿es relevante para el puesto? No, solo una curiosidad. Muy sutil, Claro. muy sutil la pregunta. No, solo una curiosidad. No, le digo, la verdad es que no la tenemos planeado todavía. Y nada, salí de ahí y dije, no hay forma que yo venga hasta aquí todos los días. Pero me ofrecieron un sueldo que era el doble de lo que yo ganaba acá. Y que ganaba poquito. Entonces yo, recién creo que puedo casada, pensarlo. dije, bueno, no es tan difícil llegar allá. Se pone un poquito más bonito. Sí, totalmente. Entré y encontré lo que tú habías escrito.
Un mundo de hombres. Hermes empezó en 1985, plena época de terrorismo. Muchos de los gerentes y los jefes eran exmilitares, una disciplina sumamente vertical, donde la sugerencia que viene de los equipos hacia los líderes se toma como un cuestionamiento y una falta de lealtad. Había un gerente general que no era exmilitar, era un ingeniero de profesión y tenía esta intención de decir, bueno, la empresa ha ido bien, tiene las mejores prácticas, tiene una solvencia a nivel de gestión de seguridad, pero necesito un esquema de gestión. Quiero medir eficiencia, quiero ver si puedo mejorar productividad, quiero enterarme de la calidad de los entregables, quiero tener indicadores. Una visión diferente a lo que... Cosa que como que tocaba, ¿no? Ya al principio fue remar para estabilizar, tener un equipo humano cohesionado, un prestigio a nivel de gestión de seguridad, pero de ahí para adelante sentía que para escalar la empresa necesitaba una gestión diferente. Incorpora varios jóvenes, todos ingenieros, él era ingeniero y sentía que tenía que darle pues... Y de hecho economistas también, porque había mucho trabajo de entendimiento de tendencias y para dónde iba un poco todo el circulante, que el principal insumo en ese momento era el dinero, el manejo del cash. Y empezamos con la interacción pues con estos exmilitares. Bueno, hemos venido a levantar información porque yo voy a ser encargada de la trazabilidad de los procesos para generar un front que atienda los reclamos. ¿Qué reclamos? Si acá no hay reclamos. Acá no nos equivocamos. Y decía, no, pero nos ha contratado. No, me dijo la verdad. Bueno, preséntanos qué quieres hacer y vemos qué entregarte. Entonces, claro, el gerente general tenía una visión y de hecho nos dijo, yo voy a tener reuniones con ustedes quincenales. La gente general estaba aquí y nosotros éramos la última rueda de el escalafón, coche, ¿no? En el escalafón éramos... Nosotros decíamos, qué raro que quiera que quincenalmente le reportemos. No era nuestro jefe. Yo tenía una jefa, mi jefa tenía un subgerente, el subgerente tenía un gerente y de ahí venía este gerente general. Pero nos había pedido esta reunión especial y era por estas dificultades. Él lo había notado, claro. La cultura aquí es así. La cultura va a ser difícil, realmente ustedes los van a validar, ganen información, vayan a la base de la pirámide, entren con la parte de los detalles operativos y tengan propuestas muy solventes en ese sentido. ¿Te sentiste en algún momento discriminada o como comentarios sexistas? En alguna entrevista tú has mencionado algo relacionado a eso, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar respecto a eso y cómo lo superaste? Claro, cuando nosotros construimos esas propuestas solventes que nos sugirió este gerente general y las íbamos a presentar, venía una pregunta, perdón, antes de empezar, de este jefe que le costaba tener un cuestionamiento, me decía, tú eres casada, ¿no? Sí. ¿Y tu esposo no tiene un buen trabajo como para que tú estés en la casa haciendo las funciones de una mujer? Si yo la miraba y al principio tú nunca te esperas un comentario así, ¿no? Al menos a mí en toda mi carrera profesional no me habían entrenado a qué hacer para esas cosas. No nos entrenan para esta situación. Te quedas fría y claro, 25 años, ¿no? Y le digo, bueno, yo tengo estudios y mi expectativa es desarrollarme tanto personal como profesionalmente. No, una broma, me dice. Continúa. Entonces empiezo con mi exposición, mi presentación, mi propuesta y viene por ahí, a mí no me parece eso. Y yo sustento. Y me dicen, uy, te molestas. Ah, ¿será que estás en tus días? Y también tú miras y dices, perdón. O te dicen, bueno, ya anda entonces, con esta propuesta y con tu cara bonita se la presentas a tal persona. Disculpe. Entonces, tú agarras y dices, perdón, o sea, yo vengo acá a hacer un trabajo y lo mínimo que exijo es respeto. Pero te he dicho un piropo. Y dices, no es un piropo. No tiene por qué generar ningún comentario en mi físico. Ay, tranquila, era una broma. Porque así es como se disfrazan, pues, este tipo de comentarios incómodos, ¿no? Y yo salí del trabajo y lo único que decidí fue renunciar. Dije, esto no es para mí, realmente no es el ámbito en el cual yo estoy acostumbrada a desarrollarme
Y me acuerdo que en ese momento mi esposo me hizo, y aunque sea quédate 2 años, ¿no? 2 meses, para que lo pongas en tu currículum. 2 meses, me dijo. Eso fue al inicio. Al inicio, pues dije, voy a renunciar. Dije, ya, pues ya voy a luchar 2 meses. Y como le iba a luchar 2 meses, ahí ya yo no solo pedía respeto, le decía, me parece inapropiado el comentario que me está haciendo. Porque dije, bueno, me va a caer acá 2 meses, pues, ¿no? Claro, sino que me voten. Si no, que me voten. Y entonces sentí que otras compañeras empezaron a decir, me parece inapropiado el comentario que me está haciendo. Y un día una secretaria me dice, oye, mira, te he escuchado. A mí me incomoda mucho el comentario de mi faldita. Que qué bonita mi faldita. No es correcto, ¿no? No, le digo, no es correcto. Decía, me incomoda el comentario de mi faldita, le dijo. Y dije, oye, acá estamos haciendo, o sea, Una la verdad que yo revolución. me había frustrado victimizándome, pero también tú tienes que poner el límite. Entonces yo dije en ese momento, cuando empezamos a poner el límite, no despidieron a nadie. Los que nos decían esas cosas simplemente empezaron a interactuar de una manera distinta con nosotros, conociendo el límite. Y eso es sumamente importante, porque a veces nos frustramos y huimos, y ni siquiera nos hemos expresado. Entonces sí enfrenté esas situaciones, y después nos quedamos viviendo en una comunidad de una interacción mucho más cuidadosa y mucho más respetuosa. Y generamos una nueva cultura. Y eso es lo que me enganchó con la compañía. La oportunidad que te dio de generar una transformación cultural, y ahí me gustaría entrar un poco. Tú has liderado la transformación cultural en esta industria. ¿Cómo lograste cambiar la mentalidad de la organización? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí te digo que no puedo hablar en primera persona. O sea, el trabajo fue de todos. Porque cuando tú empiezas a comunicarte, y de hecho hemos estado hace poco en un taller de escucha y diálogo, todos percibimos el mismo interés. Y todos queremos ser tratados con respeto. Y esto, evidentemente, este trato coloquial, aceptado socialmente, agresivo, no solo incomoda a las mujeres como minoría, incomoda a las personas que vienen de provincia cuando imitas su forma de hablar. Incomoda a las personas que tenemos rasgos raciales diferentes que hacen que nos digan o negro, o cholo, o serrano, o chino, y es de cariño, no es de cariño. Entonces empezamos a nosotros decir, por favor, expresémonos si algo nos incomoda dentro de la interacción. Y se generó toda esta dinámica donde empezamos a levantar no solo incomodidades, sino expectativas. Y las expectativas nos llevaron a desarrollar líneas de carrera para mucho personal operativo que era muy valioso, que tenía mucho conocimiento, pero que necesitaba algunas capacidades técnicas. Y ahí es donde la empresa empieza a tener un real valor, porque cuando tú das oportunidades de trato respetuoso, cuando tú te das oportunidades de formación técnica, generas algo más potente que cultura, que es identidad. Y yo creo que hoy somos un grupo humano con una gran identidad, porque mi historia es la historia de todos en Hermes. El 75% de los líderes venimos de hacer línea de carrera en la compañía. Entonces eso es un orgullo colectivo que te lleva esa identidad, que cuando tenemos un problema por afrontar, salimos como grupo. En la industria de seguridad es muy común los sindicatos. Nosotros no tenemos sindicato. ¿No tienes? No, porque vivimos en una comunidad de diálogo permanente y abordamos problemas graves. Hay temas, hay errores que cometemos y está la disposición de inmediatamente reunirnos entre todos en la compañía y escuchar atentamente qué ha sucedido para generar una reacción inmediata. Porque yo creo que cuando no hay esos espacios buscas que alguien hable por ti. Pero cuando hay esos espacios donde se reconoce el individualismo, tú tienes tu propia voz y eso es lo más importante en una convivencia, ¿no? ¿Tú crees que el ser mujer en las posiciones de liderazgo que te han tocado ha traído esta visión diferente dentro de la industria? De hecho que sí. O sea, cuando tú vienes de una minoría y has sufrido en el camino, esa insatisfacción te puede llevar a dos reacciones. De hecho, cuando a mí me invitaron al TED, yo hice un TED y cuando le busqué el nombre le puse resignación o desafío.
Esas son las dos decisiones, porque las mujeres podemos decir, bueno, sí, pues no, nos toca ser madres, quedarnos en la casa y ahí me resigno a una posición o me desafío, porque no es fácil. Tú eres mamá de 3. Exactamente, nunca es fácil. Entonces, yo creo que esa sensibilidad de haber tenido que desafiarme permanentemente me ha llevado a decir, ¿por qué nos tenemos que desafiar? Empezábamos la conversación diciendo, yo tuve que demostrarle, no deberíamos tener que demostrar nada. Todo lo contrario, deberíamos tener algunas consideraciones particulares. Yo siempre digo, hombres y mujeres no somos iguales. Nosotros tenemos físicamente la posibilidad de crear vida. Y eso nos trae una condición diferente. Y lo que deberían tener las empresas, más allá de las legislaciones que existen, es una consideración a poder transitar esas etapas, dando algunas facilidades para no perder grandes talentos que se tienen en la empresa, por una condición específica que no debe ser vista como un problema, sino todo lo contrario, como una oportunidad de una persona mucho más preparada para enfrentar retos en el futuro. Sí creo que el venir de una minoría me hizo ser más sensible. Sí creo que entender la problemática a nivel general nos hizo ser más conscientes que se necesitaba una estructura. En Hermes nunca pusimos como reto, como meta, una cuota determinada de género. Y hoy día, por el sistema meritocrático que tenemos y la información de oportunidad que tienen todos dentro de la compañía, somos 40% líderes mujeres y a nivel de la población total 35% de mujeres dentro de una compañía de 3.200 personas, ¿no? Entonces, hoy sí nos hemos dispuesto a no disminuir, porque hemos encontrado algo muy potente, que es el valor de la diversidad. El valor que tiene una comunidad diversa te lleva pues a expectativas de resultados impresionantes, ¿no? Tal cual. Y un poco hablando de el liderazgo y el equilibrio, ¿no? Ser líder demanda un montón. ¿Cómo has logrado? Yo personalmente pienso que el equilibrio no existe, es difícil lograr el equilibrio perfecto, ¿no? ¿Cómo tú manejas el ser una madre de 3 hijos, el ser esposa y el ser CEO de una compañía en la que obviamente demanda de ti? Bueno, los roles son enormes, ¿no? Porque Tus estás sombreros. claro, tienes el rol de hija, tienes el rol de mujer. En primer lugar eres tú, a la que le debo un espacio de generar aprendizaje, de cultivarme, de poder desarrollar siempre esta comunidad de ayuda, soy yo, ¿no? En la medida que tú estés bien, tú vas a poder dar. De hecho, yo siempre digo, mi día empieza a las 5:30 de la mañana, yo hago deporte sola, porque es un momento para mí, exactamente. De ahí viene toda la dinámica de dar. Y la dinámica de dar la haces a partir de rodearte de la mejor comunidad. O sea, uno no puede hacer nada solo. Pero si tú tienes una comunidad, equipo de trabajo que te reporta, familia que te soporta, compañeros y amigos de vida impresionantes, de ahí sacas la fortaleza realmente para hacer tu balance. Y tu balance involucra dar, 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 dar. Y impresionantemente viene ese esquema cíclico que se empieza a generar sin que tú lo hayas buscado de recibir. Y potencias ahí tu alcance y potencias tu alcance. Y si tú buscas un equilibrio a nivel de tus capacidades individuales, nunca lo vas a lograr. Tienes que buscarlo a partir de las capacidades de comunidad. Importante. Y soltar, ¿no? También el delegar. Tú ahora que eres CEO, ¿qué tipo de liderazgo crees que tienes? Si te dijera como qué tipo de líder eres, ¿cómo te describirías? Mira, yo soy una persona sumamente enérgica, pero dentro de la energía que tengo una comunicación muy auténtica. Y algo que me ha resultado muy bien, yo me siento y le digo a las personas con las que estoy trabajando algo, esto no lo conozco, esto no lo puedo manejar. De verdad es que
me confundí. Antes era impensable pensar que un líder dijera, No puedo, no sé. puedo esto, ¿no? ¿No? Que una mujer dijera, no puedo esto, ¿no? Porque por ahí venía alguien, claro, no es mujer. Tenemos Y que ya, demostrar, siempre ¿no? sentimos que... Sí, siempre es como que no, yo sí lo puedo. Y de hecho así fue mi primera etapa. Y como líder, cuando tú ya ves mucho más cosas y temas más amplios, dices, esto no lo conozco. Y lo que tú recibes en ese momento es compromiso. No te preocupes, yo te voy a explicar. Ven, siéntate. Y lo podemos hacer así. Y podemos llamar a una persona más. Yo conozco a alguien más que es especialista en este tema. Porque tú no tienes por qué saberlo todo. Tú tienes una capacitación, un aprendizaje permanente, un conocimiento. Pero creo que lo que más me ha resultado ser honesta. Honesta y también muy humilde con lo que sé y con lo que no sé. ¿No? Porque en la medida que tú seas transparente vas a recibir ayuda real. Y esa ayuda real te va a llevar a un liderazgo mucho más propositivo. Porque las personas van a estar comprometidas sabiendo que tú no sabes algo y ellos juegan un rol fundamental en ese sentido, ¿no? Y importante rodearse de personas que saben más que nosotros. Totalmente. Alguien me preguntó la otra vez, ¿y qué hay que estudiar para llegar a ser líder? ¿Qué hay que hacer? Entonces yo tuve la misma pregunta de joven y alguien me dijo, un gerente general en Hermes, me dijo, mírala, estudia en lo que eres buena. No, pero le digo, yo, por ejemplo, la parte, ya más financiera, quisiera profundizarla. No, me dice, rodéate del mejor para eso. Tú destaca en lo que ya eres buena, diferénciate ahí. Y de ahí para todos los otros aspectos, rodéate de las mejores personas. O sea, busca uno que ha sido bueno en su formación para eso y que hoy día destaca en eso. Porque a partir de tus habilidades y competencias que destacan tu pasión, es que vas a encontrar muchos apasionados que te acompañen en el camino complementando muchos aspectos. Es importante. Y mirar tu carrera hacia atrás, dices, wow, 25, 26 años en Hermes, una carrera impecable. ¿En algún momento dijiste no puedo? ¿Y cómo lo superaste, no? No sé si te ha pasado, puede que no. Sí, claro. Sí, no, sí me ha pasado. Decidí renunciar, ¿no? Esto lo comparto porque mis hijos me dieron el valor el año pasado de compartirlo en esta propuesta que tuve de hacer el TED Talk y me decían, oye, no solo queremos la historia de la profesional, queremos la historia de la mujer. Y en ese momento decía, Es que no, somos uno. es mi vida privada, pero yo todavía seguía como que separando mi vida privada y personal, pero es tal cual lo has dicho, somos uno. Y mis hijos me dijeron, mamá, dale, comenta Cuéntalo. los problemas porque cuando uno ve a una figura CEO parada de mujer, dicen qué suerte tuvo, qué afortunada fue y de repente el destino la llevó a donde está. Y de hecho me dijo, me acuerdo mi hijo me decía, y cuando hables no hables como CEO, Habla como Mirela. como tú hablas, ¿no? Y hice este TED Talk y compartí el evento más complicado que tuve en mi vida. De hecho, mi primer hijo a los 3 años enfrentó un cáncer muy severo, no lo pudo superar. Y en ese momento, perder un hijo es lo más terrible que puede pasar cualquier ser humano en la tierra. Y yo decidí no regresar a trabajar. Yo le dije en ese momento a mi jefe, ¿sabes qué? No puedo. Ya me metí en este hoyo, fui donde el gerente general y le dije, no sé qué hacer de mi vida, pero realmente trabajar es lo último que voy a hacer. Y me dijo, mira, estás manejando un proyecto, ese proyecto no me lo puedes dejar inconcluso. De hecho, yo estaba embarazada esperando al segundo y me dijo, me identifico, me da mucha pena, vivo tu tristeza, pero te necesito. Te necesito para que me digas, mírala, te acepto la renuncia solo a terminar este proyecto. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿En serio? Sí, pero también entendía lo que estaba haciendo. Entonces volteé y hablé con mi familia de sangre y les dije, tengo que salir a hacer esto. Y mi familia también me era, ¿de verdad? Pero me dijeron, ya.
ya, dale, culmínalo, ¿no? Y encontré el valor de la comunidad, mi familia extendida que es Hermes, ¿no? El sentarme a trabajar un Gantt y que me dijeran todos en la mesa, ¿no? Compartían mi misma tristeza y me decían, bueno, mañana tenemos que entregar esto, ¿cómo hacemos? Y yo los miraba y entre que se me iba a salir la lágrima porque estaba viviendo todo este trauma en mi vida y tener que hacerlo, me decían, Mirela, lo tenemos que hacer. Y yo les sonreía y les decía, ya, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Me salvaron la vida. El trabajo, esta red de soporte, te dio... Y lo único que yo vivo es agradecida. Y cuando uno vive agradecida, lo que quiere es devolver. Y he encontrado 1000 formas de devolver todo lo que todos ellos hicieron por mí, conjuntamente con mi familia de sangre. Por eso yo siempre digo, yo tengo 2 familias, la de sangre y la familia Hermes. Porque no solo esa empresa me ha ayudado a mí en este escenario, ha ayudado a muchas de las personas que están en la empresa en esta situación. Y a veces no entendemos las capacidades que tenemos dentro de la empresa. Yo siempre digo, porque he sido formada así en la empresa, que la vida privada no debe afectar a la empresa. Y evidentemente, una connotación negativa de una vida personal que afecta a la empresa tiene que ser señalada, custodiada. En nuestro caso, por ejemplo, una persona que tiene deudas a pérdidas y una situación financiera muy grave es separada de posiciones donde está expuesta a dinero. Entonces la ponemos en otra posición. Pero también es importante que la empresa, cuando vea que la persona tiene un problema que está afectando justamente su capacidad de contribución, pueda intervenir con toda la potencia que tiene una empresa en tratar de ayudar un problema de salud, en tratar de ayudar una pérdida terrible de vida dentro de la familia, en tratar de ayudar una condición muy particular que esté afectando. Y para eso, pues, las empresas debemos ser mucho más sensibles y debemos estar mucho más conectadas con la problemática de la gente, ¿no? Y eso es súper importante porque al final del día nosotros somos uno. El profesional, cuando está en la oficina, obviamente tiene un rol, pero llegas a tu casa y si tú no estás completo, ¿no? Y no te sientes bien y no estás bien, no vas a poder dar el 100% en la oficina. Entonces nos toca a las empresas ver de cuidar a nuestros trabajadores y gracias por compartir lo que nos has compartido, porque creo que muchas mujeres hemos pasado por situaciones difíciles y duras y a veces decir no puedo y nos bloqueamos. Es como lo primero, lo que instintivamente uno quiere hacer, ¿no? De hecho, eso cuando lo compartí en esta plataforma y está colgada en internet, yo te contaba que se llama Resignación o Desafío y fue la primera vez que lo verbalicé. O sea, han pasado muchos años y fue la primera vez que lo conté de principio a fin, ¿no? Y mi público fueron mis hijos. ¿Cómo no sé? Oh, emocionadísimo, emocionadísima. Lo practiqué, bueno, como dice la metodología, 17 veces antes de hacerlo y tenías la crítica más dura la tenían mis hijos y salí, nos abrazamos y dije, bueno, que ojalá esto le ayude a mucha gente, ¿no? Mucho bien que puedan estar. Sí, totalmente. Y ahora mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginas el liderazgo femenino? ¿Qué cosas tú le dirías a las mujeres que nos estamos preparando para ser líderes en empresas como Hermes o en general en industrias en donde hoy por hoy no somos mayoría, ¿no? Mira, yo les diría que lo más importante es la consistencia. Pensar, hablar y hacer. Porque a veces nos quedamos en el quisiera. Hablamos muy bonito, porque digo, oye, todo lo que incomoda, quisiera hacer, pero ya en el día a día no priorizamos adecuadamente esa plenitud que debemos buscar, ¿no? Exactamente. No debemos vivir inconformes. Yo he desempeñado el rol de madre. Mira, tengo una relación maravillosa con mis hijos, son mi principal tesoro. Vivo hoy solo con ellos. La vida me llevó a esa conformación familiar y esa interacción ya no solo es de dar, sino de recibir muchísimo.
Vivo en la comunidad de Hermes, en esta familia maravillosa, intensamente cada día. Vivo mis mañanas de soledad y reflexión, feliz. Vivo mi vida de amigos, de familia a nivel de padres, hermanas, de pareja. Entonces, nada, o sea, tienes que ser consistente, tienes que compartir, tienes que hacer, pero tienes que movilizarte, participar en múltiples foros. Es lo más importante. Y hoy día hay esta posibilidad de participar virtualmente, comentar, opinar, existir, mostrarte. Nosotros nos tenemos que visibilizar. A veces dicen, ay, sí, bueno, postulé ahí y no me aceptaron. Bueno, habla con el del costado, con el de adelante. La empresa hace distintos programas, no solo las empresas, hay asociaciones. De hecho, yo participo en eso y participo en la asociación gremial, o sea, dale, ¿no? Y a veces me dicen, ¿no te cansas? De hecho que me canso, ¿quién no se cansa? Pero ese irte a dormir cansado, agotado, porque has hecho algo realmente, pues, que te llena el corazón y te vibra la emoción de escalar, de poder hacer cosas por muchas más personas. Creo que es lo que le recomendaría a cualquier mujer, no descansen. Nosotros ya estamos acostumbrados a administrar todo en la casa, todo. Con lo cual, oye, dale un poco más, ¿no? Dale un poco más y vas a descubrir un mundo lleno de oportunidades. Muchísimas gracias, Mireia. No, a ti. Se nos acaba el tiempo y la verdad que la conversación ha sido buenísima. Creo que nos quedamos con varias cosas. El tema de la consistencia, el tema de no quedarnos calladas. Cuando vemos que algo está mal o no nos parece, lo podemos decir de forma educada, pero me encantó lo que dijiste, bien plantadas. Nadie nos tiene que faltar al respeto en ningún escenario y eso es importante tenerlo claro y el ambicionar, ¿no? El querer seguir creciendo es súper importante. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar? Nada, agradecida por estos espacios, espero que mi historia haya servido en algo para emular pues una expectativa de una mayor equidad y valor a la diversidad y creo que la principal herramienta es la educación. Busquemos constantemente aprendizajes y no solo la educación se consigue en aulas, sino en múltiples plataformas y sobre todo muy buenas conversaciones te traen siempre aprendizajes también. Gracias, Janina, por tu tiempo y por este espacio. Gracias a ti y gracias a Stakeholders.